Dios les bendiga, los saludo nuevamente, su hermano en Cristo, Osmar Castillo, con otro corto pero poderoso mensaje. Espero que sea de bendición para sus vidas. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsos apóstoles, que utilizarán el evangelio como fuente de ganancia, que harán mercadería de la iglesia, que torcerán las escrituras, que con herejía destructora apartarán de la fe a muchos. Entonces es necesario escudriñar la palabra de Dios para que no seas engañado, porque estas personas engañan o buscan engañar a los nuevos creyentes, personas indoctas. Dice la Biblia en Juan 5:39, escudriñar la escritura, porque en ellos parecéis que tener la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, como dijo el Señor Jesucristo. Por eso nunca me cansaré de animar a las personas que escudriñen la palabra de Dios para que no sean engañados. Estos falsos maestros utilizan textos aislados que sacan del contexto bíblico para crear su propia doctrina y así engañar a las personas. Tuercen las escrituras, tergiversan la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no se le puede añadir ni quitar absolutamente nada, y que estas personas que son tropiezos para mucha gente tendrán que rendirle cuenta a Dios, porque dice la Biblia que es necesario que vengan los tropiezos, lo dijo el Señor Jesucristo, pero hay de aquel por el que viene el tropiezo. Dice que mejor le fuera que se pusiera una piedra de molino en el cuello y se lanzara al mar. Vean lo delicado que es torcer la palabra de Dios, tergiversar el evangelio para engañar, para seducir. El mismo enemigo se viste de ángel de luz y él utilizó la palabra de Dios para tentar al Señor en el desierto. Por eso no te extraña, estas personas utilizan la palabra de Dios a su antojo, pero para su beneficio personal. Y a ellos no les interesa el alma de la persona, no les interesa la vida del ser humano. Simplemente les interesa alcanzar sus fines propios, personales. Por eso es necesario escudriñar la palabra de Dios. No te dejes engañar con estos falsos maestros, con estos falsos apóstoles. Y es necesario que esto suceda porque está profetizado. Es inevitable. Dice la Biblia que esto sucederá en los últimos tiempos. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Y estamos siendo testigos presenciales de muchas señales que se están cumpliendo. No solo esto. Estas son una de las tantas señales que se están viendo a nivel mundial en este momento. Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos denunciar, debemos alertar a la gente y rescatar a los que podamos de estas doctrinas de demonios que tratan de desviar a la gente de la verdad para que su alma se pierda. Entonces yo los invito a que escudriñen la palabra de Dios y que confronten a estas personas con la palabra, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Con la palabra confrontó al enemigo y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros vivimos por la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra es vida. Entonces, unámonos como una sola iglesia, en un mismo sentir, y no permitamos que vengan a hacer de nosotros una mercadería, que vengan a hacer de nosotros un negocio, porque somos la iglesia de Dios, una iglesia santa. Dice la Biblia en Filipenses, y esto es uno de los pasajes bíblicos que utiliza una falsa doctrina llamada lo unicitario, lo solo Jesús, que utilizan y lo han tergiversado. Y vamos a tomar este como ejemplo, vamos a aprovechar la oportunidad. Dice en Filipenses capítulo 2, que Jesucristo, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se dejó a sí mismo y que tomó forma de siervo y murió en la cruz por ti, por mí, por nuestros pecados. Pero ellos dicen que Dios, que siendo Dios, no estimó ser Dios. Y allí no dice eso, dice que siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios. Es muy distinto. O sea, están diciendo que Jesucristo es el mismo Padre y que Él es el mismo Espíritu Santo. Y esa es la diferencia entre lo que nosotros predicamos y lo que predican ellos. Porque nosotros nos aferramos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no puede sacar un texto aislado para crear una doctrina. Si leemos más adelante, allí dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. O sea, su Padre lo exaltó. Y en todas las escrituras, en todos los evangelios, Jesucristo siempre glorifica al Padre.
Y él dice siempre que no hace lo que él quiere, sino lo que su padre le envió, a hacer. Y que no habla por sí mismo, sino lo que su padre le dice que hable. Siempre el Señor nos enseñó a dirigirnos al Padre en su nombre. Y nosotros nos negamos que Jesucristo es sobre todo nombre. Dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, que toda rodilla se doblará ante Él. Y es que Dios le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Pero no podemos torcer las Escrituras. Si a Dios le ha placido presentar este plan de salvación, enviando a su único Hijo para que muriera por nuestros pecados y ser el único mediador entre Dios y el hombre, porque así lo especifica. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, y este es Jesucristo. Entonces, no tienen ningún fundamento bíblico para respaldar esa teoría, porque es solo una teoría. Es una doctrina errada, totalmente errada. La Biblia no se contradice, en ningún momento se contradice. Hasta los mismos demonios reconocieron que Jesucristo era el Hijo de Dios, el endemoniado de Gadareno. Dice la Biblia que los demonios también creen en Dios y tiemblan. Ellos saben que hay un Dios, claro, Dios los creó, eran ángeles de Dios. Y el endemoniado, cuando vio a Jesucristo, le dijo que era el Hijo de Dios. Lo reconoció. Entonces, ¿por qué tuercen las Escrituras? ¿Cuál es el afán, el empeño de engañar a la gente? Dice la Biblia que nosotros somos hijos de Dios, que hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios a través de Jesucristo. Entonces nosotros creemos en un Padre, en un Hijo y un Espíritu Santo, y creemos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, así como lo estipuló él mismo. Y no podemos predicar un evangelio diferente. Hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio. Debemos respetar la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser celosos con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Así como Jesucristo fue celoso en la casa de su Padre cuando echó a los campistas, a los que tenían un comercio en el templo de oración, en la casa de oración. Jesucristo se airó y lo sacó de allí, le tumbó las mesas. Por eso dice la palabra, airaos pero no pequéis. Jesucristo tuvo un celo santo por la palabra de Dios, y nosotros debemos ser celosos con la palabra de Dios. Pablo le dijo al apóstol Timoteo, contiende ardientemente por el evangelio que te ha sido encomendado. Cuídate de ti mismo y de la doctrina que has aprendido. ¿Y cuál es la doctrina? La doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que el que no tiene su doctrina, lo dijeron los apóstoles, una de las cartas de Pablo, no recuerdo cuál en este momento, dice que el que no tiene la doctrina de Cristo no tiene al Padre ni tiene al Hijo. Son muchos los pasajes bíblicos donde Dios se manifiesta. Inclusive cuando estaban bautizando al Señor Jesucristo, una voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesucristo. Y los testigos escucharon la voz, vieron al Espíritu Santo descender sobre el Señor. Allí estaban presentes los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice que está sentado a la diestra de Dios Padre. Cuando Esteban fue apedreado, miró hacia el cielo y vio los cielos abiertos y dijo, veo al Hijo a la derecha de Dios, veo a Jesucristo a la derecha de Dios. En el mismo Apocalipsis dice que en el cielo no había ninguno digno de abrir el libro y estaban tristes, y llegó el portero, Jesucristo, y fue el único digno y tomó el rollo de la mano derecha de Dios. Entonces toman pasajes de la Biblia para crear una doctrina. En los evangelios es verdad, dice que los apóstoles le preguntaron a Jesucristo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesucristo le dijo, hace tiempo que estoy entre vosotros, aún no me conoce, aún no me habéis visto. Por eso leemos Filipenses y vemos que él dice que siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios. Cuando Jesucristo le dijo eso, porque verlo a él es como ver al Padre. Nosotros cuando vemos a un muchacho muy parecido a su papá, decimos igualito a su padre, no decimos que es el Padre, porque tiene las mismas cualidades. Nosotros mismos
la Biblia dice que somos como ellos. El hombre ahora es como uno de nosotros. Allí estaba hablando con el Hijo. Ahora el hombre es como uno de nosotros porque conoce el bien y el mal. No quiere decir que nosotros seamos dioses, pero tenemos cualidades que Dios tiene, conocemos lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces por eso queremos recorrer las Escrituras y no quedarnos en un verso bíblico. Y de aquí es donde salen las falsas doctrinas. Por no escudriñar, la palabra de Dios no se contradice. Así como el hombre y la mujer son uno solo, dice el hombre dejará a su mujer y los dos, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero si vemos a una pareja, vemos al hombre y vemos a la mujer uno al lado del otro. Pero son uno solo, es una unidad compuesta, así como la iglesia, son muchas congregaciones, muchos cristianos, pero es una sola iglesia, una unidad compuesta. Así es Jesús, así es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad compuesta. El Señor siempre llama a la unidad. El Señor quiere que seamos como uno solo, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Pero no podemos torcer las Escrituras para engañar, para crear una doctrina diferente. Aquel que traiga un evangelio diferente sea anatema, dice la palabra de Dios, y anatema es maldito, y no es el hombre el que maldice, al que presenta un evangelio diferente, es Dios mismo. Por eso debemos tener mucho cuidado. Dice la Biblia que el que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ser maestro, enseñar la palabra, predicar la palabra, es delicado si lo hacemos de la manera incorrecta. Debemos aferrarnos, debemos asearnos de la palabra de Dios y mantenernos en ella, sin añadirle y sin quitarle nada. Porque el propósito de Dios es que todo el mundo alcance la salvación, que serán muchos los que se perderán. Pero dice la Biblia que no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso vino Jesucristo al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a Jesucristo para que muriera por nuestros pecados, el justo por lo injusto. Pero es necesario predicar su palabra, predicar ese verdadero evangelio sin torcerlo, sin fines personales, sin fines de lucro, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y de gracia recibimos y debemos dar de gracias. El evangelio no es un negocio, el evangelio no es una empresa, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y hay de aquel que predica un evangelio diferente, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y un solo evangelio. Debemos predicar la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, por consiguiente la sana doctrina de los santos apóstoles, respetar la palabra de Dios, porque a través de ella solo seremos libres. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Jesucristo es el camino, Jesucristo es el único mediador. Así que no es una religión, es una relación personal con Dios. Dios te bendiga.